Bienvenidos y bienvenidas a esta sección muy importante que está relacionada con la salud y la prevención del coronavirus. Para ello, tenemos preparados 3 objetivos de aprendizaje y esos 3 objetivos están relacionados en que ustedes puedan conocer cuáles son los 4 mecanismos de prevención del coronavirus, que puedan conocer cuál es la técnica apropiada de lavado de manos, cómo ponerla en práctica y cómo explicar a los niños y los padres de familia acerca de esta técnica. Y algo muy importante es el uso de la mascarilla. ¿Cuándo usar la mascarilla? ¿Por qué usar la mascarilla? Y cómo retirar adecuadamente la mascarilla. Para estas sesiones nos vamos a estar apoyando además de recursos didácticos como videos, y también al final de la sesión van a poder ustedes tener acceso a recursos adicionales que puedan reforzar sus conocimientos. Hemos preparado para ustedes un contenido que va a versar alrededor de los conocimientos acerca del coronavirus, que conozcamos cuáles son los mecanismos de transmisión, y esto porque está muy relacionado con la prevención. Si nosotros podemos identificar esos mecanismos de transmisión, vamos a poder entonces tomar las medidas correctas para prevenir el coronavirus. Entonces, es importante que nosotros hablemos de los 4 elementos que centran o son los pilares en la prevención del coronavirus. Y esos son el lavado de manos, el distanciamiento físico, el uso de la mascarilla y la limpieza de las superficies. Hablemos un poco del coronavirus o los coronavirus. Quisiera comentarles que los coronavirus no son un tipo nuevo de virus. Han existido por muchas décadas en el mundo. Es más, los coronavirus son los responsables de la mayoría de las enfermedades respiratorias y diarreicas en el mundo, que padecen adultos y niños. Los coronavirus se han relacionado a 3 grandes epidemias y epidemias, por decirlo así, muy dañinas. Y estas 3 grandes epidemias dañinas para la humanidad han sido en el 2008 una enfermedad que fue denominada SARS o enfermedad respiratoria aguda grave, que fue la primera que se dio y fue una pandemia también, causando una gran cantidad de muertos. Y también en el año 2012 hubo otra epidemia ocasionada por este tipo de coronavirus que se llamó MERS, y MERS porque es de Medio Oriente. Este tipo de epidemia se focalizó en el Medio Oriente y también causó gran mortalidad. En diciembre del año 2019, el gobierno de China informó a la Organización Mundial de la Salud sobre la circulación en Wuhan, una provincia de China, de un nuevo virus. Un virus que estaba enfermando gravemente a la población, que estaba causando muerte y que se transmitía muy rápidamente de persona a persona. La Organización Mundial de la Salud empezó a investigar sobre lo que estaba pasando en China y empezamos a ver que a partir del año 2020, en enero, empezaron a presentarse brotes en diferentes partes del mundo. Y vamos a saber por qué. Bueno, es fácil, porque los coronavirus son virus que se transmiten generalmente por vía aérea, lo que los hace ser muy contagiosos. Por lo tanto, ellos viven de manera natural en especies silvestres. Sin embargo, estos virus pueden saltar de los animales a los seres humanos. Y en el caso de Wuhan, se cree que el virus saltó de un animal muy parecido a un mapache. Entonces, generalmente los virus viven en áreas silvestres. Pero bien, ¿qué pasa con este coronavirus? Ustedes saben que recibió diferentes nombres. Uno de ellos fue el Novel Coronavirus. Luego, como se empezó a estudiar rápidamente, se encontró que su morfología o sus características eran completamente similares
a los que causaron la enfermedad de SARS en 2008, por lo que se le denominó también a este coronavirus como enfermedad SARS-2 o SARS-CoV-2, de coronavirus tipo 2. Yo les explicaba que estos virus se transmiten por vía aérea. Por lo tanto, cada vez que una persona estornuda, que una persona tose o que una persona habla, sobre todo en voz alta, está expulsando gran cantidad de virus en sus gotículas. Este ha sido el virus que mejor se ha estudiado o que más rápidamente se ha estudiado en un corto tiempo. La enfermedad inició en diciembre o fue reportada en diciembre en China. Sin embargo, a esta fecha ya hay muchos estudios alrededor del virus. ¿Y qué se concluyó? Que este virus podía viajar entre una persona u otra hasta una distancia de más de 1,5 metros. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud insiste en que hay que mantener una distancia física entre una persona y otra, de tal manera que al estar hablando, las gotículas que cada uno de nosotros está expeliendo no le puedan caer a otro ser humano. Entonces, ahí la importancia de la distancia física entre una y otra persona. Otra cosa relevante que nosotros vimos es que cada vez que alguien estornuda o tose, la velocidad o la fuerza de expulsar la gotícula es mayor. Ustedes imagínense que cada vez que estornuda, ustedes hacen un sprayazo. Es como que tiran un aerosol. Entonces, si tuviéramos una cámara, eso es lo que se mira. Es como un spray, un aerosol que rocea mucha superficie. Entonces, otra de las recomendaciones está dada en el uso de la mascarilla. ¿Y esto por qué? Es importante que ni yo le transmita a usted mis virus, ni que usted me transmita a mí sus virus. Entonces, es una norma de protección o de cuidado bidireccional. Yo me protejo para protegerte y vos te proteges para protegerme a mí también. Entonces, ahí radica la importancia de la mascarilla. Entonces, ya vamos hablando de dos aspectos: la importancia del distanciamiento físico, la importancia de la mascarilla. Pero ahora bien, un tema muy importante es el tema de la limpieza de la superficie. ¿Y por qué tengo que limpiar frecuentemente la superficie? Bueno, porque como yo les explicaba, al hablar yo estoy expeliendo gotículas y esas gotículas están cayendo al suelo o están cayendo hacia los pupitres de los niños que tengo enfrente o están cayendo hacia otras superficies cerca de mí. Si tengo alguna computadora cerca, si tengo mi teléfono celular, si tengo los cuadernos de los niños, porque estoy revisando tareas, entonces esas gotículas están cayendo en esa superficie. Por lo tanto, debemos de limpiar con frecuencia, y frecuencia es cada vez que usted sienta que el medio donde está laborando está infectado. De igual manera, los niños pueden llegar, pasan a hacer una exposición en el aula de clases y eso ocasiona también la expansión de gotículas y se entremezclan unas u otras. Ahora bien, cuarto elemento o cuarto pilar de la prevención, y que diría yo que es un pilar central y fundamental y que ha sido mencionado desde nuestros antepasados, y es el tema del lavado de manos. En esta epidemia, el tener nuestras manos limpias es fundamental y el lavado de manos debe de realizarse
con una técnica correcta y usando el tiempo adecuado. Y ese tiempo adecuado son no menos de 30 segundos. ¿Y cuánto es 30 segundos? Bueno, cada vez que usted se lava las manos, usted canta el feliz cumpleaños. Entonces, ese es el tiempo que usted necesita para lavar sus manos. Pero además de lavar sus manos, el tiempo suficiente, con suficiente agua, con jabón y usando la técnica adecuada, debe secar sus manos. Y aquí cobra vital importancia el uso de los papel toalla. No vamos a usar un pañuelo, no vamos a usar algún otro material de tela que andamos en nuestros bolsos porque eso no sirve. Generalmente lo ocupamos para muchas cosas y lo que estamos haciendo es llevando a nuestro bolso un caldo de cultivo de muchísimas enfermedades. No solamente el coronavirus, sino otro tipo de enfermedades. Por lo tanto, séquese las manos con un papel toalla, bote el papel toalla y después usa el alcohol en gel al 70%. El uso solo del alcohol en gel nos puede dar una falsa seguridad o confianza. Todo tipo de desinfectante actúa correctamente sobre una superficie limpia. Ese principio lo vamos a estudiar también. Si nosotros no limpiamos adecuadamente, no sirve nuestro desinfectante. Entonces es importante primero lavarnos las manos y luego usar el alcohol gel. Sí lo vamos a poder usar cuando andamos en la calle y no tenemos cómo lavarnos las manos. Pero ojo, otra cosa fundamental, una recomendación importante, no se toque la cara. Aunque le pique la nariz, aunque le pique la frente, le pique alrededor de la boca, no toque su cara, porque el virus, como está en la superficie y nos olvidamos y tocamos una mesa, nos montamos al bus y tocamos, nos teníamos que agarrar del bus, nos bajamos y tuvimos que empujar la puerta. ¿Cuántas personas han empujado esa puerta? ¿Cuántas personas han agarrado esa barra para sostenerse en el bus? ¿Cuántas personas más pusieron su mano o estornudaron ahí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo lo que yo recogí en el transcurso de llegar al aula o de llegar a mi casa, me picó la nariz y directamente me pasé yo mismo el virus hacia mi nariz y ya me voy a enfermar. O me picó la cara y me toco la cara y ya. Y otra cosa importante, los ojos. Este virus, además de entrar por la nariz, que es lo más frecuente en la época de lluvia, cuando empiezan los catarros, la gripe o las influencias, este virus entra por los ojos también. Por tanto, no se toque los ojos, no se rasque los ojos, porque esas son las 3 vías de entrada del coronavirus. Insisto, lavarse correctamente las manos, no tocarse la cara, usar mascarilla siempre que usted sale de su casa. Desde que salga de su casa usted debe de usar la mascarilla. Mantener la distancia física entre una persona y otra y la limpieza de la superficie se convierten en los pilares fundamentales de prevención. Miren que acá no es de mucha ciencia, no es implementar técnicas sofisticadas. Son las cosas que nosotros normalmente hacemos en nuestros hogares para mantener la limpieza de nuestra familia y de nosotros mismos. Hablemos un poco de los síntomas. Desde que se empezó a estudiar esta epidemia, los síntomas más comunes que las personas reportaban eran fiebre. La fiebre es muy típica del coronavirus
y generalmente era el primer síntoma que aparecía en las personas enfermas, una fiebre prolongada y sostenida. Luego de la fiebre aparecía la tos, y esta tos tenía una característica particular, era una tos seca, era una tos que no producía moco, que a las personas no les daba ganas de sacar mucosidades. Y luego, cuando las personas enfermaban muy mal, sentían una sensación de cansancio, fatiga, les faltaba el aire. Como la enfermedad se ha venido estudiando en estos meses, ustedes no se imaginan qué cantidad de artículos científicos todos los días están surgiendo con la enfermedad. Se empezó a identificar que las personas no necesariamente todas tenían estos 3 tipos de sintomatología. Y entonces la cohorte de pacientes empezó a crecer. La epidemia empezó a extenderse en los países de Europa y se empezó a identificar que un 70% de la población podía tener coronavirus y no necesariamente iba a infectarse o manifestar sintomatología. Imagínense qué interesante, un 70% de personas andan por ahí siendo portadoras del virus y no necesariamente se miran enfermas. ¿Qué pueden presentar estas personas? Un simple catarro que dura 1 o 2 días, un malestar general, otras pueden manifestar solamente dolor de cabeza, otras pueden presentarse solamente diarrea, otro grupo puede presentar sensación de pérdida del olfato y nada más. Entonces, esas personas andan transmitiendo el virus o no manifestar absolutamente nada. Entonces, eso hace más riesgosa la transmisión. ¿Por qué? Porque nosotros nos andamos cuidando de el que está enfermo. El que aparentemente está sano, sin la infección, para nosotros no pasa nada. Entonces, eso nos está dando una falsa seguridad y está creando entonces una falsa confianza y no nos estamos cuidando adecuadamente. Por lo tanto, entonces, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, insiste, ahora todo mundo tiene que usar mascarilla. A partir de esos estudios, de esos hallazgos, es que dice, todo mundo tiene que usar la mascarilla, porque se ha visto que hay personas sanas que andan transmitiendo el virus. Pónganse, por favor, todos la mascarilla, y la mascarilla de la que ustedes tengan. Luego vamos a hablar también de la mascarilla. ¿Qué pasa? Que hay un 30% de las personas que sí van a enfermar gravemente o van a necesitar asistencia médica. Entonces, ese 30% de las personas ya está caracterizado. ¿Y quiénes son esas personas? Son personas que tienen otras enfermedades como presión alta o hipertensión arterial, como diabetes o azúcar en la sangre, personas que tienen cáncer, personas que tienen enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus eritematoso u otras enfermedades similares a estas, son las personas que están en mayor riesgo de complicarse. Porque el coronavirus, a diferencia de lo que se creía inicialmente, lo que provoca es una tormenta inflamatoria. Y estas enfermedades por sí mismas ya tienen a nuestro organismo inflamado. Lo queremos conocer de esta manera o estudiar de esta manera. Por lo tanto, llega el coronavirus, libera esta tormenta de inflamación, entonces es cuando el paciente se enferma gravemente. Y son esas personas las que están acudiendo a las unidades de salud.
las que ya están gravemente enfermas. Entonces, ya cuando una persona, y además, ojo, otro factor de riesgo es ser mayor de 50 años. Nuestro organismo está diseñado para trabajar fabulosamente, como una maquinaria bien aceitada y perfecta hasta los 40 años. A partir de los 40 años, todos nuestros organismos empiezan a reducir su funcionamiento. Por lo tanto, si nosotros tenemos más de 50 años y algunos de los problemas de salud que yo les he mencionado, ojo, somos población de alto riesgo y tenemos que permanecer en casa. Tenemos que cuidarnos, tenemos que mantener la distancia y todas las precauciones de las que he hablado para evitar enfermarnos gravemente. Otra cosa es muy importante es que también nosotros tenemos que aprender a conocer cuándo debemos de buscar ayuda médica. Yo les decía, si somos mayores de 50 años, pero además tenemos esas otras morbilidades o esas otras enfermedades, tenemos que saber que si yo estaba bien, me sentía un poco decaído, pero de repente empiezo con una sensación de cansancio, una sensación de que me falta aire o que me cuesta despertar, o sea, amanezco como que no me quiero levantar, o sea, digo yo, es que es la enfermedad, pero me cuesta levantarme. O los dedos de mis manos o de mis pies, las puntas, se me empiezan a poner moradas. Eso es signos y síntomas que usted debe de buscar ayuda rápidamente, porque usted se está quedando sin aire. Aunque usted aparente estar bien, usted puede estarse quedando sin aire. Y usted no lo puede saber porque no tiene un aparato especial que le ponen a uno en los dedos en los hospitales para conocer cuánto nivel de oxígeno tiene su sangre. Ahora bien, puede ser que estas personas mayores de 50 años y con otras enfermedades anden tranquilamente y de repente desmayan. Y esto es porque también el coronavirus produce un síndrome clínico de falta de oxígeno de manera súbita. O sea, las personas no se dan cuenta que no estaban teniendo suficiente oxígeno y de repente llega un momento que ya el cerebro quedó sin oxígeno y las personas caen desmayadas. Y es por eso, porque el virus va consumiendo, o sea, la inflamación va consumiendo todo el oxígeno, pero como cada uno de nosotros somos un ser humano diferente, vamos a reaccionar de manera diferente, obviamente, ante el virus. Por eso, ojo, si usted presenta cansancio, dificultad para despertar o siente debilidad, usted tiene que buscar ayuda médica. Usted o alguien a su alrededor, ya sea su familia o en este contexto de la charla en la escuela. Puede ser otro maestro, puede ser también las personas que nos ayudan con la limpieza, el señor que nos abre la puerta al llegar a la escuela. Por lo tanto, es importante que nosotros en nuestra escuela hagamos una valoración del entorno. ¿Cuántos maestros son ya mayores de 50 años en nuestra aula de clase? ¿Cuántos tienen diabetes? ¿Cuántos son hipertensos? Y esto es no porque sepamos, sino para tener cuidado. Porque como seguimos trabajando, los niños siguen llegando a la escuela, entonces, ojo, nos podemos enfermar, ¿verdad? Entonces hay que tener un plan de identificación de todas esas situaciones muy bien preparado y sobre todo tener identificado cuál va a ser la medida de evacuación en el caso de que se nos presenta alguna urgencia. El plan de la escuela para atender el coronavirus
debe de prepararse, debe de tenerse actualizado, se debe de actualizar semanalmente y debe de coordinarse con el centro de salud. No es el maestro solo el que va a preparar el plan, el director tiene que coordinarse con el centro de salud. Y miren algo importante, deben de tener un plan para la escuela, para el aula y debe de haber un plan para la comunidad. ¿Y saben por qué? Porque también pensábamos que el coronavirus no le daba a los niños y que los niños no enfermaban o enfermaban levemente. Pues lo último que se ha descubierto en este pasado mes es que los niños enferman y enferman tan graves como los adultos. Tal vez no en la misma frecuencia que los adultos, pero sí enferman y de manera grave. Y los niños sí le van a transmitir el virus a usted, al maestro. Y esto, si no le recomendamos a los niños que lleven puesta su mascarilla y no preparamos el plan de distanciamiento físico en la escuela, entonces podemos tener problemas en el futuro. Por lo tanto, y remarcando, evitemos estar juntos en lugares públicos. Tratemos de separar los pupitres en el aula de clase, lo más que podamos. Tratemos de evitar que los niños estén todos juntos en un mismo sitio. Y ustedes me dirán, pero los niños tienen que ir al recreo. Sí, y es bueno que los niños vayan al recreo y que ventilemos el aula de clase. Abramos la ventana, abramos la puerta, pero podemos crear horas de receso escalonadas, de tal manera que no todos los niños vayan al mismo tiempo a comprar, que no todos los niños estén al mismo tiempo en un lugar o en la cancha jugando. Entonces, tratemos de ser creativos buscando mecanismos alternativos para que los niños y los adultos no estén juntos en un mismo sitio a la misma hora. Es importante que la escuela cuente con agua. Si nosotros hablamos que el pilar fundamental es el lavado de manos, tenemos que tener agua en la escuela. Si no tenemos el agua en la escuela, tenemos que buscar la alternativa y solicitar que nos instalen algún cubo, algún recipiente con la cantidad de agua necesaria de acuerdo al número de niños, para que los niños se laven las manos. Y tiene que tener también la escuela disponible jabón para que use el agua, el jabón. Y como vamos a aprender la técnica de lavado de manos, ustedes la van a practicar en casa, la van a poner en práctica con sus estudiantes y también hay que tener alcohol gel. Entonces, podemos establecer brigada o ayudarnos entre los maestros de tal manera que mientras los niños salieron al receso, otro grupo nos ayuda a limpiar las superficies que pudieron estar expuestas a la gotícula. Pero en el caso de que alguien no lleve la mascarilla, yo estoy insistiendo que nosotros vamos a usar mascarilla, los maestros y los niños ya mayores de 3 años. O sea, los niños de preescolar, eso ya es otro tema. Los niños de los centros de desarrollo infantil, eso es otro tema. Pero ya para los niños mayores, sí debemos de promover el uso de la mascarilla como mecanismo de prevención. De igual manera, si los niños no llevasen mascarilla, entonces vamos a enseñarles la manera adecuada de proteger a las demás personas contra la enfermedad. Si el niño estornuda o tose, entonces vamos a enseñarle la técnica adecuada, y la técnica adecuada es usando la parte interior del codo. Pero también le vamos a enseñar a los niños que debe de lavar sus manos cada vez que él sienta que están sucias. Nosotros aprendimos que las manos deben de lavarse después de ir al baño, antes de comer,
después de comer, ahora no. La limpieza, la lavada de las manos es permanente. Y sobre todo, insistamos en no tocarnos la cara. Eso va a ser clave y esa debe de ser una canción de mañana, tarde y noche en el aula de clase. Esa debe ser una recomendación especial que ustedes tienen que hacer a los padres de familia y en el entorno escolar también. Ahora bien, también vamos a conocer la manera adecuada para lavarnos las manos. Y para ello tenemos preparado un video de lavado de manos. ¿Cómo evitamos la propagación y el contagio del COVID-19 lavando adecuadamente tus manos? Cuida tus manos, está en ti. ¿El agua está lista? ¿El jabón está listo? ¡A lavar las manos! ¡Sí! Si tu salud quieres cuidar, tus manos tienes que lavar. Los gérmenes eliminar y el agua siempre conservar. Frota arriba, frota abajo. Antes de comer, luego de ir al baño me lavo las manos. Frota arriba, frota abajo, el jabón para lavar. Del meñique hasta el pulgar, cada dedo de tus manos. Frota arriba, frota abajo. ¡Sí! El jabón para lavar. Pues bien, como vieron en el video, para recapitular, tenemos que abrir la llave para que corra agua, tenemos que ponernos jabón en las manos, tenemos que frotar primero nuestras palmas, luego que frotamos las palmas, tenemos que lavar entre los dedos, ¿verdad? Luego que lavamos entre los dedos, pasamos a lavar también los dedos pulgares, los dos, y lavamos la punta de nuestro dedo. Entonces, esos son los, y después, obviamente, pues nos lavamos, nos quitamos el jabón. Ojo, que no se nos olvide, como lo vieron en el video, lavarnos las muñecas. Las muñecas son muy importantes. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, ay, me ensucié las manos, no me voy a tocar con los dedos porque los tengo sucios, y entonces hago esto. Agarro y las muñecas, mis muñecas los limpio. No me toqué con los dedos y tengo la seguridad de que entonces mis manos están limpias y no me estoy contaminando. Ojo, mis muñecas también pueden ser receptoras de gérmenes y de cualquier otro microbio. También ustedes van a poder revisar, van a poder leer y van a poder compartir con sus estudiantes un video precioso sobre el lavado de manos de Plaza Sésamo, que también recoge los mismos pasos, pero que son un poco más didácticos para los más pequeños del aula. Otro pilar del cual nosotros hablamos, y yo sé que hay mucha controversia, era sobre el uso de la mascarilla. Y digo era porque ahora ya estamos claros que la mascarilla es sumamente necesaria porque hemos aprendido en estos meses del virus, su comportamiento y la necesidad de llevar la mascarilla siempre que salgamos de nuestra casa. E insisto, siempre que salgamos de nuestra casa tenemos que llevar la mascarilla desde que salimos. Al salir de nuestra casa
Así como las mujeres nos ponemos la cartera al hombro, así como los hombres se pueden revisar sus carteras, pues ahora todos, antes de salir de casa, todos poniéndonos la mascarilla. Eso va a ser importante. También va a ser importante que insistamos que los niños, las niñas, los maestros, la señora que limpia la escuela, el señor que nos abre el portón, si está enfermo, que se quede en casa. Es por la salud de esa persona, es por la salud de esos niños. Cuando uno está enfermo, o sea, necesita el cuerpo descanso. Y para recuperarse rápido y con energía, hay que descansar. Entonces hay que insistir con el papá, la mamá, la abuelita, la tía o la persona que cuida al niño o a la niña que debe de quedarse en casa. Y nosotros también como maestros, como vamos a aprender o estamos queriendo cuidarnos unos con otros, entonces vamos a insistir que el maestro que esté enfermo se quede en casa. Aunque tenga una pequeña gripe, una tos leve, un dolor de cabeza, que sienta un poco de cansancio, moqueadera, mejor que se quede en casa, que descanse, que retorne a la escuela con energía y sigamos nuestro plan de estudio. La mascarilla es muy importante saber usarla, cómo ponérsela y cómo quitársela. Y esto por una simple y sencilla razón. Si nosotros no aprendemos la técnica adecuada, nosotros nos vamos a autocontaminar. Porque la mascarilla, cuando nosotros respiramos o cuando nosotros hablamos, se humedece. Y al estar húmeda, las superficies húmedas atraen gérmenes, bacterias, virus, hongos, porque también andan en la superficie. Entonces, eso queda impregnado en la parte frontal de la mascarilla. Entonces, no hay problema con mi saliva, porque es mi saliva, pero sí es problema con la saliva del prójimo, con los virus del prójimo. Esos sí son las que tengo que tener cuidado. Por lo tanto, tengo que aprender a ponerme la mascarilla de tal manera que me cubra completamente mi nariz y mi boca, y tengo que aprender a quitármela de tal manera que no me autocontagie al quitármela. Y vamos a hablar entonces de los tipos de mascarilla. Al inicio, la recomendación era de que la mascarilla, la única que podía servir, era una que se llamaba N95. Y si no era esa, era la quirúrgica. Y entonces se nos agotaron las mascarillas quirúrgicas y entonces los médicos quedaron sin mascarillas porque todo el mundo corrió y era un pánico por usar este tipo de mascarilla. Las mascarillas, cada una tiene su utilidad y cada una tiene su efectividad. Inclusive el personal sanitario no usa todos los días en las consultas médicas la mascarilla N95. Esa mascarilla solo se está utilizando en los lugares en donde se está cuidando a las personas con coronavirus. Solo ese tipo de profesional de la salud es el que las usa. Las quirúrgicas se usan únicamente para el personal de salud que está en primera línea atendiendo todos los días a pacientes con coronavirus o sin coronavirus, y también la debe de usar una persona cuando está enferma de coronavirus y la debe de usar la persona que lo cuida. De ahí usted puede andar en la calle con sus 3 mascarillas de tela. 3 mascarillas de tela de 3 capas. ¿Por qué 3, 3? Ese va a ser un número clave, el número 3. 3 mascarillas en su bolso y 3 capas. Porque una cuando sale de su casa. Después, al mediodía o a media jornada, usted se lava las manos correctamente, como ya aprendimos, se quita la mascarilla de tela, la guarda porque es de tela y la tiene que lavar.
la guarda y se pone una segunda mascarilla, ¿verdad? Ya hace usted con sus manos bien limpias, se pone la siguiente mascarilla, y si su jornada continúa o se va para su casa, usted va con la sensación, la tranquilidad de que usted no está llevando a su casa gérmenes puestos, porque usted ya, los que había compartido en la mañana, la mascarilla que usó en la mañana, usted ya la lleva en su bolso, ¿ya? Entonces usted va a su casa con la mascarilla limpia. Si su jornada tiene que continuar por la tarde, usted igualmente cambia esa mascarilla antes de salir de su lugar de trabajo y se va con una mascarilla limpia. Antes y después de quitarse la mascarilla, debe lavar correctamente sus manos. Por lo tanto, yo los invito a que empecemos a fabricar nuestras propias mascarillas. Debemos de tener una dotación de al menos mascarillas para 3 días. Es decir, 3 mascarillas por 3 días son 9 mascarillas de tela. Y hay muchos tutoriales que podemos ver en donde aprendemos a cómo hacer mascarillas de tela. Acá lo importante es que sean de 3 telas de grosor. El mito de que la mascarilla produce hipoxia o falta de oxígeno, eso es un mito. Porque si fuera cierto, los médicos pudiésemos caer desmayados a la hora que estamos en una cirugía y en la que pasamos hasta 10, 12 horas en un quirófano completamente cerrado con un paciente. Y no está documentado que ningún médico se ha desmayado por usar mascarilla. Entonces, ojo, eso es un mito. La mascarilla no produce falta de oxígeno. También hay un video que quiero compartir con ustedes que es sobre cómo ponerse correctamente la mascarilla y cómo quitársela. Entonces vamos a compartir con ustedes ese video. Vamos a hablar un poco sobre el uso correcto de las mascarillas. Antes de ponernos las mascarillas es importante que ustedes hayan lavado muy bien sus manos con la técnica adecuada, el tiempo adecuado y sobre todo secarse las manos con un papel toalla. Las mascarillas tienen 2 colores, un color blanco y un color celeste. El color celeste va hacia afuera. También la mascarilla tiene una especie de varilla que puede ser doblada. El propósito de esta varillita moldeable es para que usted la pueda ajustar correctamente a su nariz y pueda asegurar que la cubra completamente nariz y boca. Entonces procedo a ajustar la varillita sobre mi nariz, procedo luego a amarrar las tiras superiores sobre mi cabeza y procedo con las tiras inferiores de tal manera que quede bien cubierta mi boca y mi nariz. Amarro, ajusto las tiras y con eso ya quedo protegida. Una vez que ya he hecho las actividades para las cuales uso la mascarilla, procedo a retirarla. Y para eso simplemente desajusto lo que son las tiras superiores, luego las tiras inferiores y ya con eso retiro mi mascarilla. Si ustedes se fijan, la parte que yo usé queda completamente cerrada. Deposito en una bolsa plástica, cierro perfectamente en la bolsa para que no pueda ser manipulada y deposito en la basura. Y finalmente lavo nuevamente mis manos con la técnica adecuada, el tiempo adecuado, usando suficiente jabón y agua y seco mis manos con una toalla. Ahora bien, como pudieron observar en el video, el kit de ponerse y quitarse la mascarilla es un tema fundamental de beneficio para su salud. Y algo que se insistió en el video fue el tema del lavado correcto de sus manos.
Antes de ponerse la mascarilla, usted tiene que lavarse las manos. Después de quitar su mascarilla, usted debe lavarse las manos. Y usted debe de depositar o guardar correctamente la mascarilla. Si usted está llevando una mascarilla quirúrgica, tiene que quitarla adecuadamente y botarla en una bolsa plástica y depositarla adecuadamente en un lugar seguro. Y si es una mascarilla de tela, igual en una bolsa plástica y va directo a lavarla al llegar usted a su hogar. Hemos finalizado este contenido de salud y prevención. Espero que estos mensajes hayan sido de utilidad para ustedes. Pero también quisiera compartir con ustedes algunas preguntas para la reflexión en casa, en el aula, con otros maestros o en los círculos educativos. Pero además de reflexionar sobre estas preguntas, interesante sería si usted puede poner en práctica lo aprendido el día de hoy. Las preguntas están alrededor de que si usted puede ya identificar cuáles son esos 4 pilares fundamentales para prevenir el coronavirus. Y lo más importante, ¿cómo los pongo en práctica? De el conocimiento vamos a pasar a la práctica, a la acción. Vamos a aprender, vamos a reflexionar, vamos a autorreflexionar y vamos a reflexionar en colectivo si aprendí la técnica correcta de lavado de manos. Entonces, vuelvo a ver el video y practico el lavado de manos para mi salud, para la salud de mi familia, para la salud de mi escuela, para la salud de mi comunidad. Tercer pregunta, ¿cómo usar correctamente la mascarilla? ¿Cuándo debo de usar la mascarilla? ¿Por qué usar la mascarilla? Pasamos a la acción. ¿Qué recomendaciones doy a mis estudiantes sobre el uso de la mascarilla? ¿Y qué recomendaciones puedo dar a los padres de familia para el uso de la mascarilla? Esas son las 3 preguntas que yo dejo a ustedes para la reflexión. No solamente de ustedes de manera individual, sino también es importante la información y el intercambio colectivo. Además de eso, estoy dejando con ustedes algunos recursos adicionales de autoaprendizaje y que les pueden ayudar a usted a reforzar los conocimientos adquiridos. Muchas gracias.